Bueno, entonces continuando con esta serie de videos acerca del uso de la librería OpenCV para el procesamiento de imágenes mediante o con la programación o más bien la programación en lenguaje Python, se va a seguir entonces ahora con con una técnica para la corrección de una de las características de una imagen, que en este caso es la corrección del brillo mediante la corrección gamma. Originalmente, bueno, una imagen que se tenga, ya como se había observado en otros videos, que se tuviera el histograma, se puede observar entonces este histograma de tal forma de que uno se pueda, o más bien así de manera directa se pueda observar qué tan oscura o no es una imagen solamente viendo el histograma, y a partir de ese mismo, entonces a cada uno de los valores de los píxeles se les puede ir añadiendo o quitando cierto valor a sus niveles de intensidad, ¿no? Para indicar o ver de qué manera entonces esta imagen, o una imagen que podría ser un tanto cuanto oscura, se reduzca, perdón, al revés, o se vuelva un poco más brillante o menos brillante en el caso de una imagen que sea que tenga mucho brillo, ¿no? Entonces que no se pueda observar por esa razón. Ahora bien, si ese tipo de procesamiento se hace ya sea multiplicando o sumando ciertos valores, esto va a producir alguno que otro error, y estos histogramas entonces es posible que se saturen, porque hay que recordar entonces, como en toda esta serie de videos que siempre lo he dicho, vamos a estar dentro de un intervalo de 0 a 255, entonces el salirse de ese intervalo o al realizar alguna operación sobre los niveles de intensidad de esos píxeles, ya decía, sea una multiplicación o una suma, es posible entonces que lleve el valor a el máximo, o inclusive podría ser también el mínimo, lo cual generaría entonces pues ciertos problemas, ¿no?, con la imagen. Es por ello entonces que se ha optado por realizar una cosa que se llama la corrección gamma, que puede ser utilizada entonces para, aquí hay que regresar esto, para corregir el brillo de una imagen al utilizar una transformación que sea no lineal entre los valores de entrada y los valores de salida, y estos que estén completamente mapeados. Esta transformación, bueno, se realiza como lo que se está mostrando aquí, que en realidad es por 255. Se va a tener entonces el valor de intensidad o el valor de entrada entre 255, elevado todo esto a un valor gamma, y todo va a estar multiplicado entonces por 255. Esta se trata de una relación no lineal que puede ser observada entonces aquí como se muestra de esta forma. Entonces los valores de entrada, y aquí vamos a tener los valores de salida. Entonces, tal como se estaba mostrando aquí, que va a existir un valor gamma, el cual va a estar como exponente de esta relación entre el valor de entrada entre 255, que se está realizando una especie entonces como de normalización, pues entonces va a mostrar algo como lo que se observa en esta figura. Cuando el gamma es 1, pues se está obteniendo entonces una línea recta por completo. En cambio, cuando el gamma son valores mayores a 1, entonces se van a observar estas rectas, o más bien estas rectas, estas líneas, que va a corresponder entonces a cada uno de estos valores, gamma 25, gamma 10, gamma 5, gamma 2.5, y en cambio, si gamma es menor a 1, pues se va a obtener lo que se observa en este lado de la gráfica. Entonces, para ciertos valores se van a obtener otros valores de salida. Por tanto, entonces, dado que esta relación es no lineal, el efecto no será el mismo para todos los píxeles, ya que este efecto dependerá del valor original de cada uno de los píxeles. Entonces, ya lo que estaba comentando hace rato, de acuerdo a la imagen que mostré, cuando gamma es menor a 1, las regiones oscuras se volverán más brillantes y el histograma se moverá entonces hacia la derecha. Mientras que con un gamma mayor a 1, esto será lo opuesto, entonces las regiones brillantes se volverán un poco más oscuras y el histograma ahora se moverá hacia la izquierda.
La corrección gamma tiende a añadir menos efecto de saturación, ya que el mapeo es no lineal y por tanto no hay una saturación numérica como en otros métodos, por ejemplo el que mencionaba al inicio del video, que sería solamente multiplicar de manera lineal o sumar con algún cierto valor. Entonces, al ejecutar esto, por ejemplo, vamos a tener esta imagen. Podemos tener entonces por este lado, ¿dónde está el ratón? Ahí está. Vamos a ver entonces la imagen como tal. Aquí ya lo modificó, pero vamos a tener entonces el histograma de la imagen. Este sería el histograma de esta imagen. Y después se va a hacer una corrección gamma. Se le va a dar entonces un cierto valor de gamma y se va a generar entonces una tabla de valores con las cuales se va a aplicar entonces este mapeo entonces de los valores de los píxeles. Entonces se va a efectuar entre 0 y 255, aplicando entonces estos valores. De ahí entre 255 con el valor de gamma elevado a la gamma por 255, mapeando entonces de 0 a 255 con esta función clip de NumPy. Una vez que se tenga esto, entonces se va a utilizar la función LUT mayúsculas, que es lookup table. Lo que va a hacer es realizar una transformación utilizando entonces una tabla de valores con estos valores que se generan a partir de entonces de esta ecuación directamente sobre un arreglo. En este caso el arreglo se va a tratar simple y sencillamente de la matriz de la imagen, ¿no? Entonces se va a colocar como el valor de entrada la imagen con la cual se quiere trabajar y la tabla de valores con las cuales se va a realizar la transformación. Entonces vamos a tener que de esta imagen, y al utilizar entonces un valor de gamma de 0.4, vamos a generar esta otra, la cual entonces tenderá a realizar o que se moverá el histograma hacia la derecha, tal como había mencionado al inicio del video, ¿no? Entonces eso es lo que se obtiene al utilizar esta corrección gamma. Y por ejemplo, bueno, aquí está, entonces estamos viendo con valores menores a 1, el histograma original entonces tiende un tanto hacia la derecha. Mientras que por otro lado, entonces si nosotros subimos y ponemos por ejemplo 4.0 en valor del gamma, vamos a tener entonces esta imagen y por supuesto entonces la imagen se va a oscurecer, va a tender a ser un poco más oscura. Y esto se va a realizar, digamos, de manera, pues en general, sobre toda la imagen. Y lo que mencionaba aquí arriba, de que al tratarse entonces, añade menos efectos de saturación, ya sea para la parte oscura o sea la parte más clara de la imagen. Y entonces la disminución o el aumento del brillo no se nota tan forzado como podría ser entonces en otros casos, ¿no? Con otras técnicas. Y bueno, aquí entonces observamos que el histograma tiende ahora hacia la izquierda, ¿no? Hacia los valores más oscuros. Muy bien, entonces aquí se queda esta parte de la corrección gamma para corregir el brillo de una imagen. ¿Cómo se dice? El código que se muestra aquí entonces se queda en la descripción del video para a su acceso al repositorio de GitHub. Y bueno, hasta aquí está esta parte del video, bastante corto, bastante conciso. Espero que haya quedado todo mucho más que bien explicado y nos veremos luego. Adiós.